al doctor Marum para que nos refresque la parte práctica de visualización de algunos trazados patológicos, como para que veamos cómo responde con el ROTEM al diagnóstico de la coagulopatía. Muy buenas tardes, ya casi noche para todos. Primero que nada, gracias por quedarse, porque la verdad que después de tanto inglés, tanto trabajo de Gorlinger, quedarse escuchando un gusto. Yo insistí mucho para que esté Perla, porque para mí Perla representa la lucha del hospital público y también representa la lucha del hospital privado. Me parece que el paradigma es difícil que cambie si todos no corren un poquito el ego del lugar. Y acá estamos generando un poco eso, un nuevo esquema. Bueno, yo lo que voy a hacer es voy a presentar algunos casos y tratar de darles una idea de cómo pueden llegar a abordar la visualización y la interpretación de un trazado. Te voy a pedir, si me podés poner la diapositiva, que dice simulación. No está Natalia hoy. No hay como Natalia, ¿eh? Bueno, si me esperan, voy a subir. Bueno, caso 1, resección de carcinoma de esófago, intraquirúrgico, mucha sangre, el cirujano le dice es demasiado, el anestesiólogo levanta el teléfono, pide, como siempre sucede, 2 de rojo, 4 de plasma. En esta ocasión está el ROTEM en hemoterapia pide un tubo. Arranca el ROTEM y a los 14 minutos más o menos tenemos esta situación. Yo lo primero que hago cuando tengo que ver esto es ver qué tengo en cada cuadrante, es decir, qué análisis está corriendo en cada uno de estos trazados. Recordando qué muestra cada cosa, ¿sí? Recordemos que el XTEM tiene activador de vía extrínseca. Ese mismo activador con la inhibición de las plaquetas me muestra la polimerización del fibrinógeno en el FibTEM. El INTEM tiene reactivo de TTPK, con lo cual tiene más sensibilidad a la vía intrínseca y a la heparina. Y el EPTEM tiene el mismo reactivo, solo que con el agregado de heparinasa. Es decir, la única diferencia entre esto y esto es que yo saqué la heparina de medio. A continuación, una vez que sé qué tengo en cada lugar, lo que hago a continuación es evaluar el arranque, el CT. Tengo que ver cada CT cómo está en valor de referencia, si está largo o está corto, pero este no se mira, el FibTEM no se mira el CT. Yo veo, este CT del XTEM es hasta 79, tengo 69. Esto quiere decir, ¿se escucha algo o no? ¿Sí? Esto quiere decir que tengo una generación de trombina cuando activo con reactivo de protrombina adecuada. Veo acá el INTEM activando con reactivo de TTPK también muestra una generación adecuada y no hay diferencia si yo le saco o le dejo la heparina, es decir, no hay acción de heparina en esto. A continuación, yo evalué lo que es la primera fase, que es la generación de trombina. Lo que analizo a continuación es las amplitudes que me van a hablar de la firmeza de ese coágulo. Usamos la amplitud a los 10 minutos que correlaciona directamente con la amplitud final que va a tener el coágulo. Esta amplitud tiene un valor de referencia y, como también lo hemos hablado para el resto de las variables de laboratorio, hay un valor de referencia de la población normal, hay un grado de reserva
en la capacidad de reaccionar, y también hay definidos ciertos niveles para ciertas patologías. Hay veces que necesito tener niveles un poco por arriba del valor normal, del límite inferior normal, para poder frenar un sangrado activo de importancia. En esta ocasión tengo una amplitud normal, la amplitud acá normal, y esta amplitud no se ve, pero es normal, es similar a esta. El FIB-10 tiene una 10 de 12, está más que bien. Entonces, a este punto yo puedo decir que lo que tengo es un trazado normal, ¿sí? Tengo inicio de generación normal de trombina, a firmeza del coágulo adecuado, tengo buen nivel de fibrinógeno, no tengo presencia de heparina, y me paro ahí, ¿sí? Dejamos correr el trazado un poco más, solamente para dejarlo marchar. Quiero que tengan presente que en ese momento nosotros ya podemos tomar gran parte de las decisiones, ¿sí? Teniendo el A10 y teniendo el CT, ya tenemos bastante información cuando combinamos los distintos reactivos. No sé qué les parece a ustedes, pero esas curvas son todas normales, ¿sí? Sigue marchando y a esta altura ya estamos tomando un café. La cosa se resolvió a esta altura, ¿sí? Normalmente se habla antes. Lo que quiero mostrarles es esto. Muchas de las veces que desde el quirófano nos solicitan transfusiones, la coagulopatía no existe, ¿sí? Rotem viene a poner un elemento objetivo que al primero que le afecta y le duele es al cirujano, porque hasta que pudimos ver la hemostasia de esta forma, si un paciente sangraba en quirófano, el sangrado era por coagulopatía hasta que se demuestre lo contrario. Ahora lo que nosotros tenemos es una herramienta que permite decir que la probabilidad de que ese sangrado que el paciente está teniendo dentro del quirófano por razones de coagulopatía son más bajas. Hay ciertas cosas que Rotem no ve, se ha hablado mucho de eso, no ve von Willebrand, no ve las plaquetas en su función de agregación, pero en general, teniendo un trazado normal y un paciente que sangra de forma aguda, la probabilidad de que el sangrado sea quirúrgico es muy grande. Entonces, este es un gran poder que brinda al anestesiólogo, al hemoterapeuta, al equipo completo para poder definir la causa del sangrado. Otro caso, este es un trauma, como dice Perla, moto contra cordón. Ingresó al shock room, en ecofast, colección abdominal. Se le hace el Rotem y es como bastante diferente. Una cosa que tiene Rotem para mostrar es lo gráfico. El CT es verde, el CFT, que es la variable hasta que llega a 20 milímetros, es rosa y el resto es azul. Entonces, a medida que el rosa empieza a aumentar, las cosas empiezan a estar peor. Cuando yo tengo un paciente con mucho rosa, es como que se complicó en serio. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Vamos a hacer el análisis. Tenemos en extem prolongado, 170 versus 79, 80 como el valor máximo aceptable. En intem tenemos 295 para 240, también prolongado. Acá corrimos, como es trauma, corrimos un aptem. Los colores están como un poco cambiados, no sé, por la presentación del software. Pero el aptem tiene proteinina y toda mejora de acá a acá es atribuible a fibrinolisis, ¿sí? Entonces tenemos una mejora del CT de casi más del 100%, y a priori ya podemos ver de que hay una diferencia entre este trazado y este otro. La amplitud aquí es baja, es de 28, la amplitud en el INTEM es 26, mientras que la amplitud de la 10 en el APTEM es de 40. Esta diferencia Gorlinger le mostró en un momento un trabajo donde había un montón de dibujitos a la izquierda, todos alterados, y a la derecha todos normales. La idea es que la diferencia entre amplitud de esto y la diferencia entre amplitud de esto es atribuible a la acción de la plasmina sobre la muestra. A su vez tenemos el FIB-10 en el límite inferior normal. Ya estamos sospechando que tenemos fibrinolisis, que ese estado del paciente no es tan grave, porque si ustedes ven que si le sacamos la fibrinolisis, tiene mucho de normal este trazado.
Lo dejamos que siga corriendo un poco y va mostrando la verdadera cara, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos ver hasta acá? Una afirmación de lo que ojeamos a los 10 minutos. Tenemos fibrinolisis, disminución. Hay veces que da un poco más uno que otro, hay veces que son parecidas. Esto se refleja acá también, pero esto no se cuenta en el FibTem. Lo importante es que esta comparación entre la 10 acá o la firmeza máxima y cualquiera y el XTEM, que sería el reactivo que más le corresponde, es notoria. Entonces, tenemos una clara indicación de tranexámico. Yo a esa situación no la trataría con más nada. ¿Por qué? Porque puedo ver que aquí hay conservación de todos los elementos. Tengo conservación de la generación de trombina, tengo una buena generación del coágulo y la firmeza es buena. Entonces, probablemente este paciente solo requiera tranexámico y nuevo control. Y un concepto que es importante es que si nosotros vamos a hacer un análisis para diagnosticar, después tenemos que hacer un análisis para chequear el impacto terapéutico. Hasta hoy no lo hacemos porque la protrombina o el TTPK no alcanzan a reflejar la terapéutica que estamos aplicando. Este análisis refleja la función biológica y el tratamiento que uno aplica. Entonces, lo que uno hace es terminar el tratamiento y a los 10 minutos sacar una nueva muestra y verificar en qué estado estoy. Uno de los principales avances que brindó este modelo es no poner todo junto y de golpe, porque cuando uno va tratando paso a paso, se da cuenta al final que usó mucho menos, porque usó lo que hacía falta en el momento que hacía falta y el riesgo trombótico se disminuye mucho. Lo mostró Spam en una diapositiva, y la transfusión sí tiene impacto trombótico, sobre todo cuando uno hace operaciones cardíacas, y eso disminuyó en los algoritmos, en los trabajos cuando se usó algoritmo basado en point of care. Bueno, entonces acá hay como varias cosas: fibrinolisis, ligera demora en la trombina, firmeza de coágulo en el límite inferior, baja polimerización. Según el esquema de tratamiento, lo primero sería el tranexámico, ¿sí? Ver si deja de sangrar. El tranexámico actúa muy rápido. Fibrinógeno aportado de la forma que sea, factores de la forma que sea, paso a paso, porque tampoco parece ser demasiado grave. Este mismo paciente en el trazado de control muestra esta mejoría. Tranexámico y un poco de fibrinógeno acá, ¿sí? Hasta ahí, sin factores, porque la verdad que la prolongación no era tanto. Y hay una cosa que también lo ha dicho Vilaseca y lo dijeron varios: cuando uno aporta fibrinógeno, las pruebas de coagulación normales, las tradicionales, mejoran, por más de que uno no aporte factores del resto de los factores, porque el punto final para un tiempo de protrombina o un TTPK es el coágulo, y si uno mejora la cantidad de fibrinógeno que tiene la muestra, mágicamente mejora el APP y se acorta el TTPK. Bueno, esto siguió, y entonces lo que tenemos acá es que el CT es normal, está en el límite normal, la amplitud sigue baja, está en 35, está en 32. Esto no hay diferencia significativa acá, este con este. Tengo un fibrinógeno bueno, de 11. Bueno, esto va a seguir. Pero el paciente, si uno ve el trazado, dice, bueno, tengo una amplitud baja, tengo 35 de 10, cuando normalmente hasta 40 lo aguanto. La indicación sería tratarlo con plaquetas. Solo que a este paciente no se lo trata con plaquetas porque el sangrado se detuvo. Y esto es para hacer mención a otro importante elemento de este paradigma de tratamiento. No se trata los trazados, sino que se trata el sangrado. Entonces, si el paciente se detiene con el primero o el segundo paso de este abordaje, no se trata, por más de que el trazado esté alterado. Lo que sí nos va a ayudar ese trazado alterado es que si el paciente inicia un nuevo sangrado, dentro de las 4 horas, 3 horas en las que estamos, probablemente podamos tomar la decisión de abordar como primer alimento transfusional el último que vimos que estaba alterado, ¿sí? Otro caso de hepatectomía parcial.
hay mucho de esto de que el RIN está alterado y después el CT no da tan largo. Y tiene que ver con que por ahí la generación de trombina arriba de las plaquetas es diferente de lo que pasa en la protrombina, y al mismo tiempo tiene que ver con la curva de sensibilidad que tiene la respuesta de un ensayo y otro. Este es un paciente con hepatopatía. En los pacientes con hepatopatía hay gran discordancia entre los test de laboratorio tradicionales y la tromboelastometría. Tenemos el CT nuevamente al borde, muy baja la firmeza. Normalmente por abajo de 30 es dramático, y en los algoritmos de trauma se trata con todo. Se trata con plaquetas, con tranexámico y con fibrinógeno. ¿Y por qué no factores? Acá el CT está bien, acá está también en el borde. El fibrinógeno tiene una amplitud de 12, que es buena amplitud, buena firmeza, buen aporte de la fibrina al coágulo, pero la firmeza de estos dos es muy baja. Entonces, lo que nos da a pensar es que tenemos que aportar, pero no tenemos que aportar fibrinógeno, sino lo que tenemos que aportar son plaquetas, ¿sí? Esto puede corresponderse, como planteó Klaus, en un número bajo de plaquetas, pero también en una función de soporte de la coagulación de las plaquetas baja. No es solamente que tengamos el número bajo, sino que las plaquetas tienen que ser capaces de generar la superficie donde los factores se asienten y generen la cascada de la coagulación o el disparo de trombina. Como ven, los casos tampoco son desafíos a que todos intentemos adivinar qué es. Yo lo que trato de mostrarles es un poco distintas situaciones en donde podemos ver ventajas y desventajas de este método. Entonces, bueno, el tratamiento era plaquetas. Este último caso es un caso de post-salida de bomba que nos pasó en una evaluación. Nosotros tuvimos una evaluación, bueno, un par de lugares en los que hicimos evaluación de cardiovascular, y fue uno de los primeros ítems sobre los cuales hemos trabajado. Y una cosa que notamos en varios lugares es este tema de la heparina que tanto discuten. Y la realidad es que nosotros no tenemos heparina en Argentina de la que está publicada en las literaturas, tampoco tenemos la protamina que está publicada en la literatura, y entonces no tenemos muy claro en general cómo es la proporción de neutralización de uno con otro. Y el ACT es una herramienta útil que se usa en muchos lados y que en la mayoría de los lugares, cuando la cirugía está controlada, no se hace, pero cuando da alterado puede ser que esté prolongado por un montón de cosas. Entonces, tener un ACT prolongado lo único que significa es que hay algo que no está bien. Tenemos por opción y por elección la idea de que, bueno, el primer elemento que va a impactar es la heparina, pero este caso muestra que está todo pixelado. Bueno, es que una foto de WhatsApp no funcionó. Acá lo que tenemos que ver es esto, la prolongación de los CT, que tenemos un CT de INTEM normal, es decir, acá no hay efecto de la heparina en exceso, pero sí está en prolongada el EPTEM. Esta situación es cuando el paciente tiene un exceso de protamina. Cuando neutralizamos y lo que generamos fue un exceso en la neutralización, esa protamina, el ACT también lo prolonga, y acá, como este ensayo corta la heparina, queda más protamina libre, y se puede poner de manifiesto cómo esta protamina actúa demorando el arranque de la coagulación. Entonces, esta situación que empezó por ejemplo, en el IGMA nos generó una situación de cambio en donde terminaron recalibrando el ACT, porque claro, se dieron cuenta que nunca les hacen el ACT basal. Les hacen el ACT a la salida y todos asumen que van a volver al valor basal, pero estaba corrida la calibración del aparato. Entonces, hay como situaciones en donde cuando contamos con un poco más de información que tiene base científica, porque esta enzima, nosotros los que hacemos laboratorio la hemos soñado millones de veces, sabemos lo cara que es, pero sabemos lo específica que es. Tener heparinasa significa que entre esto y esto, la única diferencia es que uno tiene y el otro no tiene. Entonces, es diagnóstico diferencial pleno y seguro. Y eso lo logramos en 3-4 minutos. Entonces, esta situación es otra situación que al anestesiólogo a la salida de la bomba le sirve y mucho. ¿Sí?
y que evita corridas de plasma. Digamos, mucho de lo que mostraron los chicos de clínica también, que yo lo hablaba con ellos decían, bueno, tuvieron pocos sangrados excesivos. Hay una realidad que es cuando el anestesiólogo a la salida tiene esta información, valora la evolución del sangrado de otra forma, porque se siente un poco más cómodo, más confiado. Bueno, esto es todo. Ya está. Sí. Sí. ¿Vos planteás, qué planteás para hacer, por ejemplo, en una cirugía cardiovascular? Siempre con retrasado. A la sí. Sí, seguro. Sí. Porque, digamos, si vos tenés esa prolongación de la CT, que lo van a hacer igual, porque es lo primero que hacen cuando lo violen. Sí, no, es que el ACT hay que seguirlo usando. Te da largo la CT, te da normal el INTEM, haciendo un tiempo de trombina, vos pero lo que pasa es que lo haces en más tiempo. Sí, Más de tiempo. sí. Acá lo que hay es una visión global y simultánea. Esos 4 puntos son innegociables, porque nosotros en el ICVA arrancamos con el mismo planteo. Los anestesiólogos nos dijeron, bueno, mira, para que esto funcione, uno de los puntos que necesitamos es ver por dónde chicamos, porque no podemos hacer todo, ¿sí? El planteo fue el intrabomba solo a bombas muy largas, o donde ya realmente saben que intrabomba va a ser muy golpeado. Esto sirve mucho para los neonatos, porque la situación es de un recambio plasmático exagerado. En adultos casi no hacemos intrabomba, ¿sí? Entonces cancelamos el intrabomba. En el intrabomba es solamente EPTEN y FIPTEN. Está bien, pero lo que pasa es que cuando vos multiplicas por el número, suma. Si vos tenés, porque el punto más importante es ese punto de la salida de bomba, porque vos entrás en una nueva situación y venís de una lucha de la cual no sabes qué pasó. Entonces, en ese momento vos necesitas el total de la información. Si vos de ahí tomás una decisión terapéutica y después querés controlar el control que sigue con menos análisis, funciona, ¿sí? Pero en ese momento tienen que ser los 4 cartuchos. ¿Por qué? Porque el FIB-10 te va a aportar cuánto está aportando el fibrinógeno. El XTEM, ¿qué va a pasar? Si vos tenés déficit de factores, los 3 van a dar largo. Si vos tenés efecto de protamina, los otros 2 van a dar alterado y el XTEM va a dar bien. Entonces se va combinando la visualización de los 4. Ese punto es como bastante difícil y terminamos con la gente de la IGUA aceptando que íbamos a hacer los 4 a los que valía la pena. Entonces, ¿qué haces? No le haces a todos, le haces a los que tenés riesgo o a los que sangran. Si vos querés reducir, no le haces a todos. Planteas que tenés el algoritmo activado cuando el paciente sangra, ¿sí? Pero ese punto tiene que ser 4, sí. Si vos podés correr los 4 gramos, Sí. ¿cuál es el costo de cada análisis? Cada análisis está en cerca de 300, 350 pesos, ¿sí? Son 1.400 pesos los 4, ¿sí? Una transfusión, es decir, una bolsa de plasma, debe andar en los 1.000. Está bien, hay una cuestión que tiene que ver con la obra social. Hoy por hoy, la obra social no lo paga, ¿sí? Pero estamos hablando de cambiar un estándar de tratamiento. Entonces, nadie te va a pedir menos de 4 plasmas, unas 6 plaquetas ante un paciente que sangra y empieza a embarrarse. Y muchas veces lo que pasa es que se embarra la protamina en exceso. Si vos sabes que tenés protamina en exceso, lo único que tenés que hacer es esperar, hacer que orine un poco y aguantarlo 15, 20 minutos. Versus empezar a generar toda la corrida, ¿sí? Y la transfusión, vos después se la podrás cobrar al paciente y puede que incluso no se la pase el médico porque cuando llegó la unidad ya el paciente dejó de sangrar. Pero es un sinsentido que generemos toda esa maniobra cuando en realidad podemos tener acceso a una información diferenciada. Lo que pasa es que tenemos como bastante pervertido o cambiado el sistema en cómo abordamos todo, ¿sí? ¿Cómo abordamos todo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las transfusiones no van dentro del módulo, van por fuera. Entonces, si la transfusión va por fuera del módulo, todo lo que tienda a corregir su sangrado debería ir por fuera del módulo. ¿Por qué? ¿Y por qué han ido por fuera del módulo? Porque es impredecible cómo va a sangrar un paciente en relación de otro. Y tiene que ser así. No puede ser que estén todas moduladas porque a priori es difícil saber quién va a sangrar y no.
Pero sí, el costo en relación a una protrombina de un TTPK es enorme, ¿sí? Pero en relación a la calidad de información que brinda una cosa con otra, es enorme también. Yo tengo esta lucha con mis compañeros bioquímicos constantemente porque nos hemos acostumbrado a que con un destornillador, que son la protrombina, el TTPK, la trombina y el fibri, ¿qué nos pasa a los que hacemos hemostasia? Nosotros sabemos que si yo me dan el tubo, lo pongo, como dice Alicia, lo pongo a centrifugar y mientras tanto voy precalentando los reactivos, tengo el equipo largo, yo lo hago en 15 minutos. Ahora, tengo que estar yo, y yo no puedo estar todos los días, yo no puedo estar a toda hora, y tengo que estar pendiente solo de eso. Entonces, esto tiene la posibilidad de darle una herramienta estándar las 24 horas del día a todos los días. Entonces, el efecto multiplicador después de un mes es muy grande.